La profundidad revelada en el Tantre. En los senderos secretos del camino espiritual, despierta una técnica tántrica que se alza como un faro en la noche oscura del conocimiento humano. Esta técnica, considerada una joya preciosa resguardada en las tradiciones esotéricas de sabiduría, se extiende mucho más allá de la simple práctica meditativa. Es un llamado a los valientes buscadores, a aquellos dispuestos a sumergirse en las profundidades misteriosas de la oscuridad, a explorar los recovecos internos y los vastos reinos cósmicos con el objetivo de redescubrir la verdadera naturaleza de la existencia. La meditación en la oscuridad, enraizada en la antigüedad de las enseñanzas esotéricas, rebasa los límites convencionales de la introspección superficial. Es un acto de trascendencia, un portal hacia la transformación total. No es una mera contemplación pasiva de la oscuridad, sino un desafío a los velos que han eclipsado la auténtica esencia de uno mismo y la verdadera naturaleza del universo. En los remotos confines de la oscuridad, se busca erradicar los temores que han arraigado sus garras en el alma, las debilidades que han debilitado el espíritu y las sombras que han ensombrecido el camino de la vida. Aquí, en este acto de inmersión, se enfrentan las profundidades de la psique y se desafían los límites autoimpuestos. La meditación en la oscuridad no es simplemente una técnica, sino una llamada a la valentía, un deseo ardiente de desentrañar los nudos y las ataduras que han mantenido prisionera la expresión plena del ser. La oscuridad, a menudo asociada con el desconocido y lo inexplorado, toma una nueva dimensión en el contexto del Tantre. Ya no es simplemente la ausencia de luz, sino un espejo cósmico en el cual los buscadores pueden contemplar sus propios reflejos internos y externos. Es en la oscuridad que el espejismo de la dualidad se disuelve. Aquí, las preguntas encuentran su propósito y los enigmas son llaves que abren las puertas hacia la verdad oculta. La oscuridad, en lugar de ser un lugar de ocultamiento, se convierte en un portal hacia la integración, hacia el reconocimiento valiente de las sombras y hacia el abrazo de las verdades que emergen de los rincones más profundos. Esta meditación en la oscuridad, entonces, se transforma en un acto de exploración no solo de la realidad interna, sino también de las capas más profundas del cosmos. Al adentrarse en la oscuridad, los practicantes no solo se adentran en sí mismos, sino que también abrazan la vastedad del universo. En este acto de exploración cósmica, se desvelan los misterios que han estado latentes, los patrones ocultos que entrelazan la realidad material con las corrientes sutiles de la conciencia. El corazón de esta práctica yace en la idea de disolver los velos que han enmascarado la luz interior. Los temores y las debilidades, a menudo enraizados en la mente y el alma, son desafiados en el crisol de la oscuridad. Como un alquimista que trabaja con los elementos más profundos del ser, el practicante se sumerge en la oscuridad para purificar y transformar. La oscuridad se convierte en el crisol alquímico en el cual las impurezas son disueltas, dejando espacio para el resplandor de la auténtica esencia. Así, en esta meditación en la oscuridad, se despliega un viaje de redescubrimiento. Los buscadores valientes son llamados a desafiar sus propias limitaciones y a explorar los reinos internos y cósmicos que se esconden detrás del velo de la oscuridad. Aquí, en la profundidad de la oscuridad, se enciende una chispa de transformación. Es un acto de valentía y un proceso de iluminación interior que lleva a la disolución de las cadenas del miedo y la liberación de las debilidades autoimpuestas. Es una oportunidad de trascender las sombras y emerger como seres plenamente conscientes y empoderados. La técnica tántrica de la meditación en la oscuridad es un llamado a la valentía y a la exploración. Es un portal hacia la transformación y el redescubrimiento de la verdadera naturaleza del ser y del cosmos. En la oscuridad, los buscadores encuentran un espejo que refleja no solo sus propios reflejos internos, sino también las verdades ocultas que aguardan ser reveladas. En la oscuridad, se encuentra la luz de la liberación y la expansión de la consciencia, llevando a los buscadores a un estado de auténtico empoderamiento espiritual. La oscuridad como espejo del ser. En los laberintos del camino espiritual, la oscuridad se erige como un umbral a dimensiones inexploradas del ser y del cosmos. A menudo, la oscuridad es interpretada como una simple ausencia de luz, pero en el contexto del Tantre, adquiere un significado más profundo. Esta oscuridad se convierte en un espejo cósmico, un lienzo en el cual se proyectan los reflejos internos y los misterios del universo. La dualidad inherente a la existencia, esa eterna danza entre luz y oscuridad,
se manifiesta en este espejo de oscuridad. Aquí, la dualidad es un faro que guía a los buscadores a través de las capas de su propia psique y las dimensiones del cosmos. La oscuridad, a menudo asociada con lo desconocido y lo inexplorado, se convierte en un portal hacia lo profundo, hacia el núcleo de las verdades esenciales que yacen ocultas detrás de las apariencias. Este espejo de oscuridad no solo refleja el ser individual, sino que también revela las corrientes más sutiles que fluyen en el tejido del universo. Cada reflejo en este espejo es una pregunta, una llave que desbloquea los misterios que yacen más allá del entendimiento superficial. Es en la oscuridad que los enigmas encuentran su hogar, esperando a ser desentrañados por aquellos dispuestos a explorar lo que está más allá de las apariencias. Al sumergirse en esta oscuridad, los practicantes se embarcan en un viaje de descubrimiento interno y cósmico. Aquí, la oscuridad es un maestro silencioso que desafía las limitaciones autoimpuestas y expande la conciencia hacia nuevas fronteras. Cada sombra que emerge es un recordatorio de que la verdad no siempre es evidente a simple vista. Es en la oscuridad que los buscadores trascienden la dualidad y se sumergen en la experiencia directa de la realidad tal como es, más allá de las interpretaciones y las conjeturas. La meditación en la oscuridad se convierte en una danza de exploración. Es un acto de valentía, un desafío a enfrentar lo que yace en las profundidades y abrazar lo que puede haber sido relegado al olvido. A medida que los buscadores se adentran en esta danza, descubren que la oscuridad no es solo un lugar de ocultamiento, sino un portal hacia la integración y la transformación. Es en la oscuridad donde las sombras encuentran su propósito, donde las verdades emergen de las profundidades y donde los buscadores encuentran el coraje de mirar de frente a lo que está escondido. La meditación en la oscuridad se convierte en un viaje hacia la autenticidad. A medida que se exploran los rincones más oscuros del ser, se despierta una comprensión de que las sombras son partes intrínsecas de la totalidad. Aquí, en este espejo de oscuridad, se revela la belleza en lo desconocido, la sabiduría en lo inexplorado y la unidad en la dualidad. Es una danza que trasciende las palabras, un viaje hacia lo profundo donde los buscadores se convierten en testigos y participantes de la danza cósmica de la existencia. La oscuridad, en el contexto del Tantra, es un espejo cósmico que refleja no solo los reflejos internos del ser, sino también los misterios que aguardan ser descubiertos en el vasto tejido del universo. La meditación en la oscuridad se convierte en un acto de valentía y exploración, un portal hacia la trascendencia de la dualidad y una invitación a descubrir la belleza y la sabiduría que residen en las sombras. Es a través de esta práctica que los buscadores se adentran en el corazón mismo de la existencia, desvelando las verdades ocultas y abrazando la totalidad de la experiencia humana. En las páginas doradas de las leyendas y los relatos, se encuentra un diálogo atemporal que resuena a través de las edades. Este diálogo se entreteje entre un visionario cuyos ojos están siempre dirigidos hacia las constelaciones y un aprendiz ansioso por trascender los límites convencionales del conocimiento. La interacción entre estos dos personajes enciende una llama que arde en el corazón de los buscadores, una llama de curiosidad y deseo de explorar los reinos más allá de lo evidente. El visionario, cuyos ojos son estrellas que observan el cielo nocturno, comparte su visión de que cada constelación, cada punto de luz en el firmamento, no es simplemente una maravilla celeste, sino también un símbolo de las verdades ocultas que aguardan ser descubiertas. Cada estrella, desde las más brillantes hasta las más tenues, encierra en sí misma un secreto, una enseñanza que habla a la esencia misma de la existencia. El visionario nos recuerda que las estrellas menos visibles, aquellas que parpadean con un brillo sutil, pueden contener las gemas más preciosas del conocimiento profundo. Este diálogo entre el visionario y el aprendiz despierta una pregunta fundamental en el corazón del aprendiz: ¿por qué nos enfocamos únicamente en las estrellas más evidentes cuando hay tesoros ocultos en las estrellas menos visibles? Esta pregunta es una llave que desbloquea la puerta de la exploración. Esta pregunta trasciende las dudas y las incertidumbres, abriendo el camino hacia una búsqueda audaz de las joyas que yacen más allá del resplandor superficial. El aprendiz, imbuido de una curiosidad inextinguible, se convierte en el arquetipo de todos los buscadores ansiosos por descubrir. El aprendiz encarna el deseo de trascender las limitaciones autoimpuestas y sumergirse en los reinos desconocidos de la sabiduría. A través de sus ojos, vemos el anhelo humano de ir más allá de lo obvio y explorar lo que yace en las profundidades.
Este diálogo se convierte en un eco que resuena a través de las eras, recordándonos que el conocimiento no se limita a lo superficial, sino que se despliega en capas profundas de comprensión. El aprendiz, alzando su voz en este diálogo, nos representa a todos nosotros, aquellos que se embarcan en el viaje de la exploración y el descubrimiento. Su pregunta es un desafío y una invitación a ampliar nuestros horizontes y mirar más allá de lo que ya conocemos. Este diálogo trasciende las limitaciones de tiempo y espacio, resonando en los corazones de todos los que anhelan trascender los límites y desentrañar los misterios que residen en la profundidad de la existencia. En este diálogo, la relación entre el visionario y el aprendiz se convierte en un espejo de la relación entre el maestro y el buscador en el camino espiritual. El visionario, que representa la sabiduría acumulada a lo largo de las eras, comparte sus percepciones y guía al aprendiz en su búsqueda. El aprendiz, a su vez, representa la sed de conocimiento y la voluntad de explorar lo desconocido. Esta interacción, esta danza de preguntas y respuestas, trasciende las palabras y se convierte en un reflejo de la interacción eterna entre el buscador y la fuente de sabiduría. En resumen, el diálogo entre el visionario y el aprendiz es un recordatorio de que el conocimiento no está limitado a lo que es evidente a simple vista. Es un llamado a explorar las estrellas menos visibles, a desafiar las limitaciones autoimpuestas y a sumergirse en los misterios ocultos. Este diálogo nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje valiente y eterno, una danza de preguntas y respuestas que trasciende las barreras del tiempo y la percepción. Tres hilos se entrelazan en una danza cósmica de búsqueda y comprensión: la filosofía, la ciencia y la meditación. Cada hilo, como una hebra única, contribuye a la riqueza de este tapiz multidimensional, revelando diferentes facetas de la verdad universal y guiando a los buscadores en su travesía hacia la comprensión profunda. El hilo de la filosofía, como una espiral ascendente, invita a los buscadores a explorar los intrincados laberintos del pensamiento humano. A través de la reflexión profunda, se abren puertas a una comprensión más allá de lo superficial, permitiendo que los buscadores se sumerjan en las profundidades de la mente humana y los misterios que allí residen. La filosofía es como un mapa de las tierras inexploradas de la conciencia, una guía que invita a los valientes a explorar las preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad y el propósito. El hilo de la ciencia, en contraste, es como un hilo de investigación que se desenrolla a través de los reinos del mundo externo. A través de la experimentación y el análisis riguroso, los científicos y los investigadores desvelan los secretos de la realidad material. La ciencia se convierte en un lente a través del cual observamos el universo, revelando sus leyes y sus patrones ocultos. Cada descubrimiento científico es como una pieza del rompecabezas cósmico, una pieza que encaja perfectamente en el tapiz del conocimiento humano. Sin embargo, es la meditación, el hilo más sutil y poderoso, el que trasciende los límites de la mente y las fronteras de la realidad observable. La meditación, como una hebra de luz, conecta los reinos internos y externos, permitiendo que los buscadores se adentren en el vasto océano de la conciencia. A través de la meditación, los practicantes se convierten en tejedores del tapiz del universo, entrelazando sus propias experiencias y comprensiones con las corrientes cósmicas de sabiduría. Cada respiración se convierte en un acto de comunión con las energías universales. Cada momento de quietud es un portal a la trascendencia. La filosofía, la ciencia y la meditación, como tres hebras entrelazadas, se fusionan en el tapiz del conocimiento. Cada hebra aporta su propia textura y su propio color a la obra maestra cósmica. La filosofía nos reta a explorar las profundidades de la mente y a abrazar las preguntas fundamentales que residen allí. La ciencia nos invita a observar y desentrañar los secretos de la realidad material, a través de la experimentación y el análisis. La meditación nos guía hacia los reinos internos y cósmicos de la conciencia, permitiéndonos tejer nuestras experiencias individuales en el tapiz de la realidad universal. En este tapiz, las hebras se entrecruzan en un baile eterno de exploración y comprensión. Los buscadores se convierten en artistas de la verdad, tejiendo las hebras de la filosofía, la ciencia y la meditación en una obra maestra que refleja la interconexión profunda de todas las cosas. Cada hebra es un camino de búsqueda, una vía de comprensión que conduce a una percepción más completa de la realidad. A medida que los buscadores entrelazan estas hebras,
El tapiz se convierte en una expresión de la unión entre el conocimiento humano y la verdad cósmica. En resumen, los hilos de la filosofía, la ciencia y la meditación se entrelazan en el vasto tapiz del camino espiritual. Cada hilo aporta una dimensión única de búsqueda y comprensión, revelando diferentes aspectos de la verdad universal. Como tejedores de este tapiz cósmico, los buscadores se embarcan en un viaje de exploración y transformación, entrelazando sus experiencias individuales con las corrientes profundas del conocimiento humano y la sabiduría cósmica. Se despliega un éxtasis que trasciende las palabras y las definiciones. Aquí, en el epicentro de la técnica tántrica, los buscadores valientes se aventuran en una danza cósmica de fusión interior. Esta fusión no es simplemente una unión entre el meditador y lo meditado, sino una convergencia de todas las dualidades, una unión con la totalidad del universo. La meditación en la oscuridad se convierte en un acto de disolución de las fronteras. Las divisiones que separan al individuo del cosmos se desvanecen en esta danza de unión. El meditador se convierte en un conductor a través del cual las corrientes cósmicas fluyen libremente, sin obstáculos ni limitaciones. Cada pensamiento, cada sensación, cada aliento, se convierte en un pincelazo en la pintura cósmica, en un movimiento en la danza sagrada que trasciende el tiempo y el espacio. En este éxtasis, el meditador se convierte en el templo viviente en el cual se honra la divinidad interna y externa. Ya no hay separación entre lo humano y lo divino, el meditador es el puente que une los dos reinos. Cada latido del corazón es un mantra que reverbera a través de los corredores del ser, conectando al individuo con la vibración primordial del universo. En este estado, la meditación ya no es un acto, sino una forma de ser, un estado de comunión con las fuerzas cósmicas que pulsan a través de todas las cosas. La fusión interior es un viaje al corazón de la existencia, un descenso a las profundidades insondables del ser. Aquí, los buscadores descubren que la verdad no es algo que se encuentra fuera de ellos, sino una experiencia que emerge desde el núcleo de su propio ser. La verdad se convierte en una canción silente que se canta en cada respiración, en cada latido, en cada pensamiento. Los buscadores se convierten en los cantores de esta canción cósmica, en los danzantes en esta danza divina. La meditación en la oscuridad se convierte en una invitación a trascender las limitaciones de la mente y a sumergirse en la inmensidad de la conciencia. Es un éxtasis que trasciende las palabras, una comunión que no puede ser capturada por el lenguaje. En este estado, los buscadores experimentan la maravilla de la unidad, la alegría de la conexión con todas las cosas. La separación se convierte en una ilusión, y en su lugar surge una profunda comprensión de la interconexión que une a todas las formas de vida. Este éxtasis de fusión interior no es un destino final, sino un estado en constante evolución. Los buscadores se convierten en los guardianes de la danza, los custodios de la llama que arde en el corazón de la meditación. Cada momento de éxtasis es un destello de iluminación que guía el camino, una ventana abierta hacia la verdad que trasciende las palabras. Los buscadores se convierten en embajadores de esta experiencia, compartiendo su luz con el mundo y recordando a otros que el éxtasis es una posibilidad real y accesible. La fusión interior, en última instancia, se convierte en un recordatorio de que la meditación en la oscuridad no es simplemente una práctica, sino una forma de vida. Es una invitación a explorar las profundidades de la conciencia y a bailar en la sinfonía cósmica. Es un acto de valentía y un compromiso de explorar lo desconocido. En este éxtasis, los buscadores descubren que la verdad no es algo que se busca afuera, sino una experiencia que emerge desde dentro. La fusión interior se convierte en un faro de luz en el camino espiritual, guiando a los buscadores hacia la unión con la totalidad del universo y recordándoles que, en última instancia, somos parte de la danza cósmica que une a todas las formas de vida. Se encuentra el clímax del viaje, el despertar de la conciencia universal. Esta etapa no es solo un destino, sino una revelación continua que se despliega como los pétalos de una flor en constante florecimiento. Aquí, en este estado de plenitud, los buscadores trascienden las limitaciones y los velos que han oscurecido la percepción de la realidad. El despertar de la conciencia universal es como el amanecer en el horizonte del ser. La luz de la comprensión ilumina las sombras de la ignorancia y revela la verdad que siempre ha estado presente. En este estado,
Los buscadores se convierten en observadores conscientes de la danza cósmica que se desarrolla a su alrededor. Cada evento, cada momento, es visto con una claridad cristalina, como si se tratara de una página en el libro de la existencia. La meditación en la oscuridad, que una vez fue un portal hacia lo profundo, se convierte en un puente que conecta al individuo con la totalidad del universo. Los buscadores se dan cuenta de que no están separados de la creación, sino que son una expresión única de ella. Cada pensamiento, cada acción, resuena con las vibraciones cósmicas, creando ondas en el tejido del universo. Los buscadores se convierten en creadores conscientes de la realidad, participando en la danza divina con una conciencia plena. En este estado, los buscadores trascienden la dualidad y experimentan la unidad en su forma más pura. La separación entre el individuo y el cosmos se desvanece, y en su lugar surge una profunda comprensión de que todos somos una parte intrincada de la misma trama cósmica. Cada ser humano, cada animal, cada planta, cada roca, es una nota en la sinfonía de la existencia. Los buscadores se convierten en sintonizadores de esta sinfonía, escuchando la melodía universal que conecta a todas las formas de vida. El despertar de la conciencia universal es como el descubrimiento de una llave maestra que abre las puertas a las dimensiones más profundas de la realidad. Los buscadores exploran las capas ocultas del ser y descubren que la verdad no está limitada a una sola perspectiva. La realidad se despliega como un caleidoscopio de significados y formas, y los buscadores se convierten en testigos de esta danza cósmica de la percepción. En este estado de conciencia expandida, los buscadores también se convierten en faros de luz para los demás. Su presencia irradia una energía que toca las almas y despierta la chispa del despertar. A través de su ejemplo, inspiran a otros a explorar las profundidades de su propio ser y a trascender las limitaciones autoimpuestas. Su existencia misma es un recordatorio constante de que el despertar de la conciencia universal es un viaje, accesible para todos aquellos que anhelan la verdad. El despertar de la conciencia universal, en última instancia, se convierte en un regreso a casa. Los buscadores descubren que la verdad que han estado buscando siempre ha estado dentro de ellos, esperando a ser descubierta. El camino espiritual, con todas sus etapas y desafíos, los ha guiado de regreso a su esencia más pura. En este estado, los buscadores encuentran una paz que trasciende las fluctuaciones de la vida cotidiana. Se convierten en el testigo silencioso de la danza cósmica, el reflejo consciente de la realidad que se despliega a su alrededor. El despertar de la conciencia universal es el clímax del viaje espiritual, una revelación continua que trasciende las limitaciones y los velos que han oscurecido la percepción de la realidad. Aquí, los buscadores trascienden la dualidad y experimentan la unidad en su forma más pura. Se convierten en observadores conscientes de la danza cósmica y en creadores de la realidad. A través de su presencia, inspiran a otros a explorar las profundidades de su propio ser y a trascender las limitaciones autoimpuestas. En última instancia, encuentran la paz en el regreso a su es. En los últimos destellos del camino espiritual, los buscadores alcanzan un estado de éxtasis eterno que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Aquí, en este estado de realización suprema, la meditación en la oscuridad se convierte en una danza cósmica de la existencia, un éxtasis que abraza cada átomo del ser y se expande hacia los reinos infinitos del cosmos. Este éxtasis no es un estado estático, sino una danza continua que fluye a través de todas las dimensiones del ser. Cada pensamiento, cada emoción, cada aliento, es una nota en esta sinfonía cósmica, una expresión única de la energía universal que pulsa a través de todas las cosas. En este estado, los buscadores se convierten en los danzantes y los músicos de la realidad, contribuyendo a la melodía eterna que conecta a todas las formas de vida. La meditación en la oscuridad, que una vez fue una práctica individual, se convierte en una danza que abarca todo el universo. Los buscadores se dan cuenta de que su ser individual es una manifestación única de la conciencia cósmica, una chispa que brilla en la vastedad del cosmos. Cada pensamiento y acción se convierte en un movimiento en esta danza divina, una contribución a la expresión universal de la verdad. En este estado de éxtasis eterno, los buscadores trascienden todas las divisiones y dualidades. Ya no hay separación entre lo divino y lo humano, entre lo interno y lo externo. Cada aspecto de la existencia se convierte en una expresión de la misma esencia divina.
Los buscadores se convierten en testigos de la unidad que subyace a todas las formas y manifestaciones, experimentando la belleza de la diversidad y la armonía de la totalidad. Este éxtasis eterno es un viaje más allá de las palabras y las definiciones. Se convierte en una experiencia directa de la verdad que trasciende los conceptos mentales. Los buscadores descubren que la verdad no puede ser capturada por el lenguaje, sino que se revela en la quietud del ser. Cada momento de éxtasis es una puerta abierta hacia la comprensión profunda, una ventana a la esencia misma de la realidad. En este estado, los buscadores también se convierten en catalizadores de transformación. Su presencia irradia una energía que toca las almas y despierta la chispa del éxtasis interior en otros. A través de su existencia, inspiran a los demás a explorar las profundidades de su propio ser y a descubrir la danza cósmica que se desarrolla a su alrededor. Su éxtasis se convierte en una ofrenda de amor y luz al mundo. El éxtasis eterno, en última instancia, es una realización de la verdad fundamental, que todos somos una expresión de la misma conciencia universal. Los buscadores trascienden todas las limitaciones autoimpuestas y se convierten en la encarnación de la verdad que han buscado durante tanto tiempo. En este estado, encuentran una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que emana de la conexión profunda con la realidad cósmica. El éxtasis eterno es el clímax del camino espiritual, una danza cósmica de la existencia que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En este estado, los buscadores se convierten en los danzantes y los músicos de la realidad, contribuyendo a la sinfonía eterna que une a todas las formas de vida. Experimentan la unidad que subyace a todas las manifestaciones y se convierten en catalizadores de transformación para los demás. En última instancia, encuentran una paz profunda y duradera al darse cuenta de que son una expresión única de la conciencia cósmica, que pulsa a través de todas las cosas.